Me enviaron a la prisión Rudy mismo cuando estaba embarazada de 3 meses. Antes de declararme culpable, le pregunté por última vez si podía evitar cargar con la culpa. Estás embarazada. Solo puedes solicitar la libertad condicional y no sufrirás demasiado. Pero Jojo es diferente. Tiene mal estado de salud. Si la condenan a prisión, morirá. Solo concíbelo como acumular buena fortuna para el bebé en tu vientre. Te prometo que cuando salgas de la prisión, me casaré contigo. Le pregunté, antes dijiste que le debía una vida a ella. ¿La he pagado ahora? Rudy asintió y dijo que me estaría agradecido el resto de su vida. Firmé la carta de confesión y me aborté antes de ir a la prisión. Más tarde, Rudy se volvió loco y me interrogó sobre qué bases me había abortado el hijo suyo. No quiero que mi hijo tenga una madre en prisión y un padre cruel. Todo lo que ha pasado, bien o mal, solo pienso que era demasiado tonta e ingenua. A partir de este momento, Rudy, estamos en paz. El día en que salí de la prisión, nadie vino a recogerme. La guardia de la prisión me acompañó hasta la puerta. Mirando la calle desierta afuera, me preguntó cómo me iría. No tenía ni un centavo en mi poder. La bolsa en mi mano contenía los pocos conjuntos de ropa que tenía, y era ligera. Así como mi vida, no tenía absolutamente ningún peso. Entorné los ojos ante la brillante luz solar afuera y sonreí, siempre hay una forma. Aunque no tengo dinero, tengo mis pies. La guardia de la prisión dudó 2 segundos y sacó su cartera. No es necesario. Mi casa no está muy lejos de aquí. Puedo volver caminando rápidamente. Rechacé su bondad y emprendí el camino a casa con mis maletas. Había previsto que nadie vendría a recogerme cuando saliera de la prisión, así que había revisado deliberadamente el mapa antes de ir a la prisión. Tomó 2 horas y 17 minutos caminar de la prisión a mi casa. Realmente no estaba demasiado lejos. En 1 hora y media, la ciudad no había cambiado mucho. El estadio que estaba en construcción antes de ir a la prisión solo estaba a medio terminar hasta ahora. Mientras esperaba el semáforo en rojo, mis ojos se detuvieron inconscientemente en el cochecito de bebé al lado mío. La madre notó mi mirada y me dio una amable sonrisa. Así que también sonreí y le pregunté, ¿cuántos años tiene el bebé? 1 hora. ¡Qué lindo! Me incliné y le hice una mueca al bebé. El bebé estaba acostado en el cochecito, agitando sus diminutos puos y haciendo algunos sonidos guturales. Cuando el semáforo se puso en verde, me enderecé y entré en la multitud abarrotada. Antes de que cayera la noche, finalmente llegué a mi casa. La vieja puerta de seguridad estaba cubierta de polvo. Encontré la llave de repuesto en el buzón de la puerta, abrí la puerta y entré. Había un retrato en el zapatero. Lo cogí, limpié el polvo con mi manga y mostré una sonrisa muy tenue. Mamá, estoy en casa. Me tomó algún tiempo reintegrarme en la sociedad. Debido a que tenía un expediente criminal por haber estado en prisión, no tuve mucha suerte al buscar un trabajo. Para ganarme la vida, encontré un trabajo de clasificación de paquetes de correo express. Después de trabajar una semana, me desmayé directamente en el almacén y mis compañeros de trabajo me llevaron al hospital. No había podido cuidarme bien después del aborto en aquel entonces, y finalmente había dado mi salud. Ya no podía aguantar ese tipo de esfuerzos como en años anteriores. Solo pude renunciar y me registré como repartidora de comida. Planeaba ahorrar dinero durante 2 años y luego considerar si abrir un pequeño negocio. En estos días, los licenciados no valen mucho. Los licenciados que han estado en prisión valen aún menos. El trabajo de repartidor de comida tampoco es fácil, pero sigue siendo mejor que el de clasificador y es relativamente libre. Creo que me queda muy bien. El ingreso el fin de semana fue bastante bueno. Había un gran pedido justo antes de mi salida del trabajo, y la tarifa de entrega era alta. Pero la distancia era un poco larga. Estimé la batería de mi scooter eléctrico, dudé un rato, pero todavía no pude soportar el hecho de renunciar a este ingreso y acepté el pedido. La Destino era un club famoso por sus altos precios.
Cuando llegué al club, llamé al cliente, y él me pidió que se lo entregara directamente a la habitación privada. La caja de comida a domicilio era muy grande. Me costó aguantarla, encontré la habitación privada y llamé a la puerta. Hola, aquí está su comida a domicilio. Por favor, firme para recibirla. Simplemente déjala aquí. La voz familiar hizo temblar mis pestañas. Silenciosamente seguí las instrucciones y coloqué la caja en la esquina. La habitación privada estaba animada, con una docena de hombres y mujeres. En la esquina había apiladas cajas de diversos bienes de lujo, y había un pastel de 3 pisos en la mesa del centro, que era exquisito y lujoso. Quería irme después de entregar la comida a domicilio, pero inesperadamente, alguien de repente me llamó. Oye, repartidora, espera un momento. Mis pasos se helaron. Hoy es mi cumpleaños. Toma un pedazo de pastel. Gracias por entregar la comida a domicilio para nosotros en plena medianoche. La mujer que estaba delante de mí tenía un rostro encantador y se extendió la mano hacia mí con una sonrisa. Se llamaba Serafina, y solía ser mi amiga. Un dolor agudo creció en mi corazón, perforando profundamente mis huesos y mi sangre, casi haciéndome incapaz de hablar. Extendí la mano para tomarlo y dije gracias con una voz ronca. Cuando me volví para irme, no noté la figura que había aparecido detrás de mí. Era demasiado tarde para esquivar cuando quería hacerlo. Solo pude mirar impotentemente mientras el pedazo de pastel golpeó el pecho de la otra persona y ensució su camisa. Rudy miró hacia abajo a su pecho pegajoso, luego a mí, y no dijo una palabra. La habitación privada se hizo silenciosa en algún momento. Alguien se regocijó y dijo, creo que esta camisa está arruinada. Una camisa que vale cientos de miles de yuan. ¿Puedes permitírtela? Está bien. No temas. No lo hiciste intencionadamente. No te pediré que la pagues. Puedes irte. Serafina se acercó, me calmó suavemente mientras tomaba un o para limpiar la camisa de Rudy. Rudy se quedó quieto, solo me miraba. Al siguiente segundo, de repente extendió la mano y se quitó mi casco. El peinado de cualquiera no se verá bien después de llevar un casco durante mucho tiempo. La habitación privada quedó completamente en silencio, e incluso la música se detuvo. Arreglé mi cabello desordenado y extendí la mano hacia Rudy. Has visto suficiente, me puedes devolver mi casco. Eres. Aileen está fuera de la prisión, ¿por qué tan pronto? ¿No te condenaron a 3 años? Finalmente, alguien en la habitación privada habló. No presté atención y solo lo miré calmamente a Rudy. Aileen. Serafina vio esto y rápidamente agarró mi muñeca. ¿Por qué no me contactaste después de salir de la prisión? Tengo muchas cosas que decirte. Ignoré su comentario y solo quería recuperar mi casco de Rudy. Pero Rudy no quería soltarlo. Hice un poco más de esfuerzo y finalmente saqué lo que era mío. Si no te importa, por favor, déjame una reseña de 5 estrellas. Forcé una sonrisa en la esquina de mi boca, me puse el casco de nuevo y me fui. Aileen, no tienes nada que decir. Las palabras de Rudy me detuvieron con éxito. Volví la cabeza, mis ojos se posaron en Serafina, y dije con un tono tranquilo, Serafina, feliz cumpleaños. Ciertamente, en mi camino a casa, mi scooter eléctrico se quedó sin batería. En la tranquila madrugada, varios carros de lujo rugieron pasándome. Solo miraba cuidadosamente el camino, evitaba los huecos y me concentré en empujar el scooter. Ya era madrugada cuando llegué a casa. Me cociné un plato de fideos planos. Bajo la tenue luz amarilla de la calle afuera de la ventana, los comí en silencio en la alternancia de la luz y las sombras. Después de comer, todavía no estaba dormida, así que tomé la foto de mi madre, me senté junto a la ventana y hablé sola. Mamá, ¿estás bien en ese mundo? ¿Has recibido el dinero de papel que te quemé? ¿Has conocido a mi hijo? ¿Es lindo? Recuerda ayudarlo a encontrar una madre perfecta. La próxima vez que nazca de nuevo, no sea tan desafortunado de nacer en mi vientre de nuevo. Mamá, te extraño.
Esa noche, rara vez tuve un ando con el pasado. No había ado desde hace mucho tiempo. Probablemente, los 1,5 años de vida en prisión habían suavizado por completo la a puntería que quedaba en mis huesos. Pensaba raramente en el pasado. La vida en prisión era muy regular. Me levantaba, trabajaba, comía y dormía a horas fijas. Al principio era muy difícil. Cada día, me sentaba en la cama, abría los ojos y contaba los segundos, esperando el amanecer. Más tarde, me acostumbré. Después de eso, ya no pensaba en nada. La gente no puede vivir demasiado despierta. Eso es demasiado doloroso. Está bien vivir de forma letárgica. No importa si no se puede sentir felicidad, siempre y cuando no seas demasiado triste. Solo que la yo en el era tan viva, con una sonrisa llena de vitalidad. Así que cuando me desperté, me sentí un poco triste, preguntándome cómo había llegado a ser lo que soy ahora. La mujer en el espejo tenía ojos sin vida. Me miré en el espejo de izquierda a derecha, tratando de forzar una sonrisa más animada. Cuando se hizo un ruido en la puerta, ni siquiera había tenido tiempo de quitar esa sonrisa forzada. Hasta que vi a Rudy parado fuera de la puerta, mi sonrisa se heló por completo. Rudy vio que no respondía y tuvo que hablar por iniciativa propia. ¿No me vas a invitar a entrar? Probablemente no. Mantuve el pomo de la puerta y le pregunté, ¿qué pasa? Pásame una tarjeta de presentación, llámale a esta persona. Él te arreglará un trabajo. Gracias por tu bondad, pero no es necesario. Él rió, como si despreciara mi conducta de insistir en mi autoestima. Aileen, no abuses de la suerte. Solo lo miré sin decir una palabra. Rudy evitó mi mirada, aunque te abortaste el hijo sin hablarlo conmigo, lo que dije en aquel entonces todavía cuenta. Pensé durante mucho tiempo y finalmente recordé que antes de ir a prisión, él de hecho me había hecho una promesa. Dijo que cuando saliera de prisión, se casaría conmigo. Finalmente, una sonrisa apareció en mi rostro. Rudy también se relajó visiblemente y agregó, no estés enojada. Serafina también dijo que está muy agradecida contigo. Encuentra una oportunidad y todos nosotros podríamos. Rudy, eso fue solo tu promesa unilateral. No cuenta. Lo interrumpí, viendo cómo la expresión en su rostro se desvaneció poco a poco, y dije suavemente, no soy tan barata que esté dispuesta a casarme con un hombre que no me ama y que nunca me ha respetado. Lo que quiero, de principio a fin, es estar en paz contigo dos. Incluso si es a costa de sacrificar mi futuro. Rudy se fue. Antes de irse, dijo, Aileen, no te arrepientas. Pronto entendí la implicación de sus palabras. Durante la hora pico de la comida, después de entregar un pedido, descubrí que mi scooter eléctrico estacionado en el lado de la calle se había ido. Junto con el scooter eléctrico, también faltaban más de una docena de pedidos de comida a domicilio no entregados. Me paré en el lado de la calle, sosteniendo mi teléfono, y miré la calle con desgano. La gente iba y venía a mi alrededor, y todos estaban apresurados, como si no hubiera nada raro. Solo pude llamar a los clientes uno por uno, compensar sus pérdidas y luego llamar a la policía. La policía dijo que las cámaras de vigilancia en esa área estaban precisamente fuera de servicio. Intentarían ayudarme a encontrar mi vehículo, pero no podían garantizar que lo encontraran definitivamente. Salí de la comisaría de policía, mirando una serie de quejas y as negativas en el panel de control de mi teléfono, y respiré profundamente, luego tiré débilmente de las esquinas de mi boca. Todavía había algo de dinero en mi tarjeta, lo suficiente para que pudiera comprar otro scooter eléctrico. Pero, ¿y si el segundo vehículo también era robado? Me agaché en el lado de la calle en un estado de confusión durante mucho tiempo hasta que una con una mochila en la espalda me dio un tierno toque en el hombro. Hermana, ¿qué te pasa? Pensó por un momento, sacó un caramelo de su bolsillo y dámelo, hermana, come un caramelo. Le sonreí, la hermana está un poco cansada, así que se agacha para descansar un rato. Gracias. Gracias a ese caramelo de leche,
finalmente recuperé algo de energía. Cuando llegué a casa, comencé a ordenar mi currículum vitae. Las empresas regulares no me contratarían, pero siempre había algunas empresas pequeñas que no tenían requisitos tan altos. Sin embargo, con mi expediente criminal ahí, durante cada entrevista, no podía evitar ser preguntada sobre este tema por el Departamento de Recursos Humanos. ¿Has estado en prisión? Asentí y dije que sí. La razón de estar en prisión fue un accidente de tránsito y huir del lugar. Sí. Pero no tienes licencia de conducir. Sí. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos no dijo nada más. Simplemente me devolvió educadamente mi currículum vitae, diciendo que todavía necesitaban pensar en ello. Recordé de nuevo que Rudy me había dicho en aquel entonces que Serafina era demasiado débil para soportar las riquezas de estar en prisión. Nunca había considerado que yo no tenía licencia de conducir. Una vez declarada culpable, sería condenada más severamente por conducir sin licencia. Pero en realidad, era normal. Realmente no podía esperar que alguien que nunca se había preocupado por mí considerara las cosas desde mi perspectiva. Todas mis entrevistas de trabajo no dieron resultado. Para no quedarme sentada y gastar mis ahorros, empecé a solicitar trabajos como camarera. Sin embargo, lo que no había esperado fue que incluso para un trabajo como camarera, nadie estaba dispuesto a contratarme. Cuando salí del último restaurante, comenzó a llover fuertemente. Me paré en la entrada del restaurante, mirando la lluvia cayendo desde los techos, y caminé lentamente hacia la lluvia. La lluvia no era demasiado fuerte. Al menos, no era suficiente para empañar mi visión. Pero mi visión se empañó después de todo. Probablemente era un tipo de agravio que me hacía sentir ofendida, pero no sabía a quién podía contar mis agravios. Rudy estaba parado abajo de mi casa, esperándome con un paraguas. Lo vi desde lejos, a unos 10 metros de distancia. Detuve mis pasos y no quería avanzar. Él me notó, levantó los pies y caminó hacia mí, luego se detuvo a 3 pasos de distancia. ¿Te has resignado a la realidad?, me preguntó. Lo miré en serio. Rudy, dijiste que me estarías agradecido el resto de tu vida. ¿Y entonces? El agradecimiento no es así, dije. Así que no puedes tratarme de esta manera. Tal vez mi mente fue afectada por la lluvia. Así que no me di cuenta de lo débil e impotente que eran mis palabras. Por supuesto, él podía tratarme de esa manera. No tenía nada. No tenía un origen familiar que pudiera competir con el suyo, no tenía riqueza para sostenerme, y ni siquiera tenía familiares o amigos. Él podía intimidarme, difamarme e imponer una acusación infundada tras otra a su antojo. Solo no me había esperado que me odiara tanto que ni siquiera estuviera dispuesto a dejarme un camino de escape. Finalmente, se acercó a mi paso a paso. Ese paraguas bloqueó la lluvia torrencial sobre mi cabeza. También bloqueó toda mi luz. En la oscuridad, Rudy extendió la mano, acarició mi mejilla y me dijo que este era el precio por romper todos los lazos con él. Entonces, ¿qué quieres que haga?, murmuré y le pregunté. No quieres que te ame ni que rompa todos los lazos contigo. Así que solo puedo elegir morir, ¿verdad? Tuve un sueño cálido. En el sueño, me acurruqué en los brazos de mi madre. Ella me acarició suavemente la espalda y me consoló en voz baja, pidiéndome que no llorara. Sollocé suavemente y me porté coqueta, diciendo, «Mamá, me duele tanto». Ella me preguntó con dolor de corazón dónde me dolía. «Me duele la cabeza, me duele la mano y también me duele el pie», dije con resentimiento. «Me duele todo y lo más me duele el corazón». «Mamá, la vida es tan difícil. ¿Puedo venir a verte?». Ella solo me abrazó suavemente y no dijo nada. Entonces supe que tampoco me quería. ¿Quién me querría? Nadie me querría. Así que, este sueño terminó. Abrí los ojos y miré sin enfoque el techo familiar sobre mi cabeza. Después de recover from that moment of distraction, me moví lentamente fuera del abrazo de Rudy. Él se sorprendió y, inconscientemente, me abrazó más fuerte. Cuando se encontró con mi mirada,
me soltó en un estado de confusión. Pude arrastrarme hasta el final de la cama y encogerme. La habitación estaba muy oscura. No sabía qué hora era. Solo que la presencia de Rudy a mi lado me hacía sentir muy insegura. Así que le pregunté, ¿puedes irte? Quizás la noche ablandó el frío que rodeaba a Rudy. No parecía tan insensible como al principio. Solo suspiró y me preguntó qué exactamente quería hacer. Pensé en blanco, ¿qué quería hacer? Solo quería vivir bien, pero él no me daba esa oportunidad. Así que le pregunté a mi vez, Rudy, ¿y tú, qué exactamente quieres hacer? Se sentó en el borde de la cama, con la espalda hacia la luz de la luna, y me miró en silencio. Pero yo solo bajé los ojos, miré los simples patrones en la sábana de la cama y dije en voz baja, ¿qué más quieres que haga? No tengo nada más que darte. ¿No quieres casarte conmigo? Rudy, nunca he pensado en casarme contigo, sonreí en silencio. ¿Cómo podría esperar casarme contigo? Aileen, ¿me amas? No entendí por qué Rudy haría esta pregunta. Pensé que entre él y yo, desde el principio hasta ahora, esto era lo menos importante. Pero todavía le respondí. Rudy, te amé, pero no porque fueras rico ni guapo. Solo porque pensé que eras una buena persona. El día en que mi madre murió en un accidente automovilístico, lloré amargamente en el hospital. Muchas personas pasaron por mi lado, pero solo tú me diste un pañuelo. Todos pensaban que la primera vez que conocí a Rudy fue en la reunión social de Freshman en la universidad. Pero no era así. Lo había conocido cuando estaba en el último año de la escuela secundaria. Ese fue el día más oscuro de mi vida. Durante la clase, el profesor director de clase me llamó repentinamente y dijo que algo había pasado con mi madre. Corrí al hospital en pánico y todo lo que vi fue el cuerpo solitario y frío de mi madre. Fue un accidente automovilístico. El conductor se marchó huyendo del lugar del accidente. Mi madre ni siquiera tuvo tiempo de ser llevada al hospital. Ni siquiera dejó una última palabra antes de partir. No tuvimos tiempo de despedirnos el uno del otro. Cuando mi padre murió, todavía era joven y no sentí el dolor tan claramente. Pero cuando mi madre murió, estaba a punto de convertirme en adulta. Esa fue la primera vez que me di cuenta claramente de que a veces la separación en la vida podía ser tan repentina que Dios no podía permitir que todos se despidieran adecuadamente. Me escondí en el hueco de la escalera y lloré hasta casi desmayarme. Pero tal escena era realmente común en el hospital. Cada pared y cada ladrillo en el hospital habían cargado innumerables lágrimas. Nadie se atrevió a detenerse porque sus propias vidas ya eran lo suficientemente difíciles y no tenían el coraje de compartir las dificultades de los demás. Deja de llorar. Tu llanto me está dando dolor de cabeza. Alguien se sentó a mi lado y me dámelo un pañuelo. Seguí sollozando, casi agotada, con el sudor y las lágrimas mezclados y todo mi cuerpo estaba tan mojado como si acabara de ser sacado del agua. Sacó un cigarrillo delante de mí y me preguntó si me molestaba. Solo seguí llorando y no le respondí. Él hizo un ruido con la lengua y solo sostuvo el cigarrillo en la boca sin encenderlo. Su estado de ánimo no fue afectado por mí en absoluto. Su tono fue frío de principio a fin. Sé más madura. El encuentro es el principio de la separación. No importa cuán cercanos sean dos personas, una de ellas siempre tiene que irse antes. Quien quiera que deje a quien quiera, todavía puede vivir bien. No importa, él pensó que estaba llorando demasiado fuerte. Pero se quedó conmigo durante mucho tiempo. En aquel momento, solo necesitaba que alguien me acompañara. Era como si en el vasto mar de gente, incluso si tuviera que estar sola a partir de entonces, no me sentiría demasiado sola. Finalmente, lo llamaron a alguien más. Alguien abrió la puerta del hueco de la escalera y llamó su nombre, Rudy, es hora de ir a casa. Rudy se levantó, se sacudió el polvo del cuerpo y se fue sin mirar atrás. No se despidió de mí. Un encuentro casual como ese, parecía que no había necesidad de decir adiós. Pero recordé su nombre. Hasta la reunión social de Freshman en la universidad, mi nueva compa,
era de habitación. Serafina se acercó con el del brazo, sonriendo y presentándome. Aileen, este es mi novio Rudy. Desde la mirada extra, a que me dio, supe que no tenía la más mínima impresión de mí. Pero no importaba. Siempre recordaría esta bondad. Devolví esta bondad a Serafina doblemente. Así que Serafina y yo nos hicimos amigas. Aunque a veces me arrepentía y deseaba que no hubiera conocido a Rudy en primer lugar. Me dio un poco de calor, como una chispa parpadeante en una fría noche de invierno. Pero pagué el precio de toda mi felicidad en el resto de mi vida. Quizás algunas cosas son realmente predestinadas. La causa de la muerte de mi madre fue un accidente automovilístico y el conductor huyó del lugar. El delito por el que fui encarcelada también fue un accidente automovilístico y huir del lugar. Quizás Dios me estaba diciendo de esta manera que el calor que no era mío que había recibido, finalmente tendría que ser devuelto. Rudy, ¿sabes lo que estaba pensando cuando estaba sentada en el tribunal escuchando la sentencia del juez principal? Me hace sentir que soy el conductor que atropelló y mató a mi madre y luego huyó del lugar en aquel entonces. Basta, deja de hablar. Rudy de repente se levantó. Su alta figura en la oscuridad era como un monstruo aterrador, mostrando sus colmillos feroces y queriendo devorarme entera. Encoge mis extremidades fuertemente, riéndome mientras lo miraba. Rudy, ¿por qué estás enojado? Es porque me aborté tu hijo. ¿Sabes cómo me aborté? En medio de la noche, cuando todos estaban dormidos, golpeé mi estómago contra la esquina de la cama individual. Dolería extremadamente, pero era muy efectivo. Solo lo golpeé 2 veces y ya estaba deshecho. En aquel momento, hubo mucha sangre, pero aguanté hasta el amanecer antes de pedir a la policía que me llevaran al hospital. No podré tener hijos en el futuro. Así que aunque he estado en prisión, soy pobre e inútil, pero finalmente no tengo que preocuparme de que un hijo emparentado conmigo por sangre venga a este mundo y sufra conmigo. Rudy se acercó a mí, agarró mis tobillos y me tiró hacia él con fuerza. Grité y luché, pero él era realmente demasiado fuerte. Solo pude ser abrazada fuertemente en sus brazos. No importaba cómo lo hará, mordía o golpeaba, él no soltaba. Finalmente, me cansé. El mundo giraba a mi alrededor y sentía que estaba a punto de morir. Rudy, ¿sabes por qué estoy diciendo estas cosas? Porque soy una desgraciada a la que nadie quiere. No puedo competir contigo. Solo puedo recordarme a mí misma una y otra vez mostrando mis propias cicatrices que el precio de amarte es demasiado alto para que yo pueda soportarlo. Déjame ir o déjame morir. Tú eliges una. Seamos francos y dejemos de enredarnos el uno con el otro, ¿vale? Pero Rudy solo me abrazó fuertemente. Uno tras otro, me ordenó al oído, basta, deja de hablar. Su voz cambió de profunda a ronca. Finalmente, se atragantó. Cuando me desperté de nuevo, me encontré en el hospital. Mis extremidades todavía estaban débiles y flácidas y mi cabeza se sentía pesada como si estuviera llena de cemento. Me encontré con la mirada de Rudy. Estaba sentado al lado de la cama, mirándome atentamente. Lo miré calmamente de vuelta. Después de un rato, me volví, con la espalda hacia él. Rudy levantó suavemente la mano y sacó la sonda de infusión que yo estaba presionando. ¿Realmente quieres estar en paz conmigo? No dije nada. Entonces, prométeme una última cosa. Al escuchar eso, solo cerré cansadamente los ojos. No, gracias, él siempre había incumplido sus promesas. Fue él quien dijo en aquel entonces que siempre y cuando tomara el lugar de Serafina en prisión, estaríamos en paz. Aileen, ¿me odias mucho ahora? ¿Por qué siempre me preguntas una y otra vez cómo me siento contigo? ¿Importa? Me preguntó a mi vez, no importa. Bueno, no importa. Tienes razón. Realmente no importa. Rudy jugaba con el encendedor en su mano. Voy a celebrar una boda, y todavía me falta una novia. Abrí los ojos. Cásate conmigo, y te set you free. Resulta que la gente realmente puede reírse de rabia extrema. Rudy, estás loco.
Hay muchas personas que quieren casarse contigo. ¿Por qué tienes que elegirme a mí? ¿Has olvidado cómo me maldeciste por ser desvergonzada y subir a tu cama solo para entrar en tu familia? Todavía no has expresado claramente tu renuencia a casarte conmigo, así que todas mis preparaciones prenupciales se basan en ti. Rudy dijo, he gastado mucho dinero, y no puedes devolverlo. Solo sentí que era absurdo. Aileen, ni siquiera tienes miedo a la muerte. ¿Por qué no te atreves a apostar conmigo una última vez? Rudy se levantó, caminó hacia la ventana, se volvió y me miró profundamente. ¿Y si ganas la apuesta? También puedo enviarte al extranjero. Tu inglés es muy bueno, y no tendrás ningún problema para vivir y comunicarte en el extranjero. Ellos no conocen tu pasado, no saben que has estado en prisión. Puedes comenzar de nuevo por completo. No le creí en absoluto, pero no pude evitar la esperanza que surgió en mi corazón. ¿Realmente me dejarás ir? Realmente. Pero claramente me odias. Rudy volvió a poner el cigarrillo sin encender en su boca. Sí, te odio. Pero dije que me casaría contigo. No me gusta dejar las cosas a medias. Nunca he podido entender a Rudy. En realidad, es bastante normal. Aunque hemos hecho las cosas más íntimas, nunca nos hemos conocido realmente. Nunca hemos cogido de la mano ni hemos tenido una conversación sincera. Durante los largos años en la universidad, ni siquiera éramos amigos. Él era el novio de mi compa, era de habitación, un rico hijo de segunda generación rico y guapo. Siempre había sido sensata y mantenido una gran distancia de él. El momento más cercano fue cuando fuimos a jugar al casamento embrujado juntos. Me confundió con Serafina. Cuando grité de miedo, él sonrió y presionó mi cabeza contra su pecho, susurrando, no tengas miedo. Más tarde, cuando se dio cuenta de que me había confundido con alguien más, simplemente nos separamos tácitamente como si nada hubiera pasado. Serafina a menudo me preguntaba qué pensaba de Rudy. Siempre le decía que Rudy era bueno y que eran una pareja perfecta. Ambos provenían de familias sobresalientes, tenían buena apariencia y tenían temperamentos o calmos o apasionados. En todos los aspectos, eran una pareja hecha en el cielo. ¿En serio, realmente crees que soy buena pareja para él? Serafina apoyó el mentón en la mano y me preguntó, Aileen, ¿no crees que también eres buena pareja para Rudy? Serafina, no hagas ese tipo de bromas. Porque nunca había pensado en tener nada que ver con Rudy, siempre había sido tranquila. Amar a alguien no significa que tengas que estar con él. Incluso amar a alguien no necesariamente tiene que tener un final. Rudy era mi benefactor, y Serafina era mi amiga. Estaría feliz siempre y cuando ellos estuvieran felices. Pero más tarde descubrí que todo era solo mi ilusión. ¿Quién era yo? ¿Qué calificaciones tenía para ser amiga de estos chicos y chicas de la alta sociedad? En la fiesta de graduación, Serafina me dámelo un vaso de vino con una sonrisa. Dijo que me agradecía por tolerar su peque o mal humor durante los 4 años en la universidad, así que quería brindar por mí. Lo tomé y tomé un peque o sorbo. El sabor amargo del vino hizo que mi expresión se retorciera. Serafina rió. Antes de que pudiera burlarse de mí, fue arrastrada de force por otros amigos. Rudy pasó por casualidad. Al ver que estaba sosteniendo un vaso de vino, preguntó casualmente, ¿puedes beber? Sacudí la cabeza y respondí con una sonrisa, no mucho. Rara vez bebo. Entonces dámelo. Estaba a punto de decir que ya había bebido de este vaso cuando Rudy ya había bebido la mitad. Al ver esto, solo pude tragar las palabras que estaban en la punta de mi lengua. Rudy no se fue después de beber el vino, sino que charló conmigo durante algunas frases más. Todavía me preguntaba por qué de repente comenzó a hablar conmigo, ya que no nos conocíamos cuando lo oí decir que se sentía un poco incómodo y quería volver a su habitación a descansar. Subconscientemente quería contactar a Serafina. No es necesario. Solo estoy un poco mareado. Rudy frunció el ceño y abrió el botón superior de su camisa. Hoy es una oportunidad rara. Déjala jugar. No la molestes.
Entonces, te llevo a tu habitación. Solo pregunté educadamente. Pensé que Rudy definitivamente se negaría, pero él solo inclinó la cabeza y pensó 2 segundos, luego asintió. Entonces te molestaré. Te ayudé a Rudy a volver a su habitación. Y luego no pude salir. El vaso de vino había sido drogado. Solo había probado un poco, pero Rudy había bebido la mayoría. Pasamos una noche apasionada juntos. Al día siguiente, lo que me esperaba era la incomodidad y el dolor en todo el cuerpo y la bofetada de Serafina llena de odio. Estuve dudando de mí misma durante mucho tiempo. Siempre pensé que mi moralidad no era tan mala y que no haría algo como robar el amor de alguien más. Solo no podía entenderlo. ¿Por qué no rechacé a Rudy cuando estaba racional y despierta? Solo había probado una pequeña cantidad de vino, pero era suficiente para quitarme la razón. Pero esto hizo que todo fuera peor. Beber no necesariamente lleva a perder el control de uno mismo, pero con intenciones ocultas, se hizo que Rudy bebiera el licor fuerte con un afrodisíaco. Mis intenciones ocultas hacia Rudy eran obvias para todos. Me convertí en una ramera que se acostaría con cualquiera, usando cualquier medio para subir a la cama de Rudy. Y Serafina y Rudy eran ambos personas pobres que fueron utilizadas y heridas por mí. El vaso de vino fue dámelo por Serafina, pero ella era amable e inocente y siempre había sido sincera conmigo. ¿Cómo podría hacer algo como mandarme a la cama de su novio? Rudy tomó la iniciativa de beber el vino, pero solo estaba siendo amable, queriendo ayudar a la compa, era de habitación de su novia a evitar beber, nunca esperando que yo fuera tan despreciable. Ellos eran personas nobles y puras, la encarnación de la bondad. Así que la persona desvergonzada y despreciable debía ser yo, solo podía ser yo. Serafina no podía aceptar el hecho de que había sido traicionada tanto por su novio como por su mejor amiga. Una vez quiso abrirse las venas y suicidarse. La descubrieron cuando intentó hacerlo y la llevaron de urgencia al hospital. Así que todos decían que le debía una vida a Serafina. Serafina estaba de mal humor, se emborrachó y condujo después de beber alcohol matando a alguien. Dado que le debía, era normal que me hiciera cargo de la culpa. Y por casualidad estaba embarazada, así que merecía morir aún más. Era yo el pecador, y el bebé en mi vientre también nacería con mis pecados. Pero Rudy era tan misericordioso. Me prometió que siempre y cuando hiciera expiación por mis pecados, se casaría conmigo y reconocería al hijo. Quería gritar desesperadamente, pero parecía que estaba rodeada por un vacío, bloqueando todas mis posibilidades de pedir ayuda. Estaba equivocada, necesitaba hacer expiación por mis pecados. Donde estaba equivocada y qué pecados debía expiar, mi hijo también estaba en lo incorrecto, también tenía que heredar mis pecados. No quería esto. Acepté todas las consecuencias, pero no podía dejar que mi hijo fuera arrastrado por mí. Debería nacer en una familia rodeada de amor y tener un futuro brillante. Un dolor agudo comenzó en mi abdomen inferior y se extendió a todas partes de mi cuerpo. En la noche en que firmé la carta de confesión, acaricié mi abdomen inferior durante mucho tiempo. Tuve un aborto una vez, pero sentí que el dolor no era menos que el del parto. Cuando me llevaron los policías y me enviaron al hospital, incluso podía reírme en voz alta. Quizás estaba destinado que yo, Aileen, no tuviera familiares. Estaba condenada a estar sola toda mi vida. Acepté la solicitud de Rudy de casarse con él. Parecía realmente valorar esta boda. Todo era lo mejor. Según el diseñador del vestido de novia, mi tocado de fénix y mi vestido habían estado en producción hace 2 años. Debido a que el bordado a mano era tardío, todos trabajaron horas extras durante casi 3 meses para terminarlo apenas, una o antes del plazo de construcción original. Quedé perpleja por unos segundos. Hace 2 años. Recordé que el error entre Rudy y yo también ocurrió hace 2 años. Comenzó a organizarlo tan temprano. Un pensamiento extra, o flash en mi mente, pero no pensé demasiado al respecto. Al principio, Rudy preguntaba por mi opinión. Después de darse cuenta de que no me importaba nada de eso, dejó de preguntarme. Decidió el estilo de las invitaciones nupciales,
los tipos de caramelos nupciales, las especificaciones del hotel. En realidad, quería decir que era solo una boda falsa y que no necesitaba ser tan meticuloso. Pero esta boda fue inesperadamente grandiosa. No entiendo a Rudy, así que no entiendo por qué insistió en celebrar la boda, ni entiendo por qué la novia tenía que ser yo. Pero no importa. No necesito entenderlo. Solo espero que cumpla su promesa. Quiero mi libertad. El día de la boda, Rudy vino a buscarme temprano. Llevaba un traje hecho a medida y estaba seguido de un gran grupo de familiares, amigos y fotógrafos. Parado entre ellos, se veía especialmente guapo. No tenía familiares ni amigos, así que la ceremonia de recepción en la cámara nupcial tuvo que ser simplificada. Pero siguiendo las costumbres, Rudy me cargó escaleras abajo y me metió en el coche de la boda. Desde el principio hasta el final, mis pies no tocaron el suelo en absoluto. No vi a aquellas personas que una vez hablaron mal de mí. Probablemente Rudy no quería que el ambiente de su boda se arruinara. Miraba el ramo de lirios de los valles en mi mano y mostraba una débil sonrisa. Al levantar la vista, me di cuenta de que Rudy me estaba mirando fijamente. ¿Estás tan contenta?, me preguntó. ¿Crees que estás a punto de obtener tu libertad y no puedes esperar? Sí, asentí con una sonrisa. Realmente no puedo esperar. Fuera de la ventana, el paisaje pasaba rápidamente. Recordé la llamada telefónica que recibí anoche. Fue Serafina quien llamó. Su risa era áspera y aguda. Dijo que no esperaba que Rudy todavía estuviera dispuesto a casarse con una mujer que no podía tener hijos. ¿Sabes, Aileen? Realmente te odio. La primera vez que te vi, supe que eras el tipo de persona que más odiaba. Pareces ser despreocupada e indiferente a todo en la superficie, pero sabes lo oscuro que es tu corazón por dentro. Siempre has codiciado a Rudy, ¿verdad? Debes agradecerme por ese vaso de vino, que te dio una oportunidad legítima. Siempre supe que fue Serafina quien puso la droga en el vino. Si Rudy no hubiera aparecido repentinamente y se hubiera robado mi vaso de vino, no sabría qué hombre habría estado en mi cama cuando me despertara al día siguiente. O quizás, qué hombres. Serafina, me he preguntado a mí misma y no he hecho nada malo contigo. Tú te llevaron a Rudy de mi lado. ¿Cómo te atreves a decir que no has hecho nada malo? Sin ese vaso de vino tuyo, nunca habría tenido contacto con Rudy en toda mi vida. Pero Rudy te ama. Serafina se volvió loca. ¿Cómo podría amarte? ¿Cómo puedes compararte conmigo? ¿Por qué te ama en lugar de mí? Mantuve el teléfono y me quedé completamente en silencio. Nunca has pensado en esto de esta manera. No me digas que todavía crees que Rudy te ha odiado siempre hasta ahora. Ja ja ja. No te odia en absoluto. Te ama tanto que está casi loco. Desafió los deseos de todos e insistió en tener una boda contigo solo por ti. Si no te ama, ¿qué busca? Si envenenar a Rudy pudiera hacer que durmiera con otras mujeres casualmente, ¿por qué crees que no lo envenené antes? Ha sido entrenado en este aspecto desde que era un niño. Su cuerpo tiene resistencia a las drogas. Los afrodisíacos comunes no tienen ningún efecto en él en absoluto. Colgué el teléfono directamente. La ceremonia nupcial se celebró en el césped abierto. La escena estaba decorada muy cálidamente, con hermosas flores y globos por todas partes. Cuando vi a Rudy parado en el escenario esperándome, por un momento, sentí que realmente habíamos estado enamorados. El anfitrión de la ceremonia tomó el micrófono y le preguntó: «Señor Rudy, ya sea en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud, ¿está dispuesto a casarse con la señora Aileen, amarla y cuidarla toda su vida hasta que la muerte los separe?» Rudy me miró y respondió firmemente: «Sí, quiero». «Sí, ahorita Aileen, ¿está dispuesta?» Tomé el micrófono, miré fijamente a Rudy y abrí la boca para responder: «No quiero». Hubo un griterío instantáneo entre el público. La sonrisa en el rostro de Rudy desapareció por completo. Me miró con cara sombría. Me quité la corona de la cabeza y repetí: «Rudy, no quiero casarme contigo. No me casaré con un hombre que me violó,
me hizo ir a la prisión e incluso una vez me cortó el camino de vida. Levanté la falda, saqué el cuchillo peque, o atado a mi pierna y se lo apliqué a mi cuello. Ahí leen. Finalmente, un aspecto de pánico apareció en el rostro de Rudy. Su brazo tembló mientras quería detenerme. Quédese alejado de mí. Retrocedí con precaución algunos pasos. El cuchillo accidentalmente o el brazo de Rudy en el pánico y luego se lo volvió a aplicar a mi pecho. No me casaré contigo. No estaré contigo. Rudy, haz tu elección ahora. ¿Quieres que muera o me dejes ir? La gente en el público se acercó pero no se atrevió a acercarse realmente a nosotros. Rudy no cubrió su brazo herido. Solo me miró en silencio. Como no dijo nada, empujé el cuchillo un poco más adentro. Despacio, la sangre se filtraba a través del vestido de novia. Los labios de Rudy temblaron y, finalmente, cerró los ojos y oh, vete. Di una risa desolada. ¡Qué ridículo! Cuando Rudy me dio el vuelo, no pensé que me amara. Cuando me abrazó y dijo que no tuviera miedo, no pensé que me amara. Cuando me importunó y exigió mi cuerpo una y otra vez, no pensé que me amara. Cuando insistió en que fuera su novia, no pensé que me amara. Cuando Serafina dijo que Rudy me amaba, no creí ni un solo signo de puntuación de lo que dijo. Pero en este momento, cuando me di cuenta de que mi seguridad podía ser realmente la única debilidad que podía amenazar a Rudy, finalmente creí que Rudy realmente tenía sentimientos por mí. Pero qué ridículo. Había atravesado tantas dificultades, y todas estas dificultades en realidad provenían de su amor. ¿Cómo podía aceptar esto? Esa boda finalmente terminó en caos. Rudy fue llevado de urgencia al hospital y yo obtuve la libertad de la que había soñado. Si esto fuera una batalla, lamentablemente, no hubo ganador. Compré otro monumento funerario frente a la tumba de mi madre. No había foto ni nombre en el monumento funerario. Volví a enviar mi currículum vitae. Esta vez, sin la obstrucción de Rudy, conseguí con éxito un trabajo en una empresa y comencé una nueva vida. Cuando cayó la noche, salí de la empresa y me compré una ración de fresas antes de volver a casa. Había un ligero olor a yerba en el aire. El duro invierno estaba llegando a su fin. La primavera se acercaba. Fin. Historia adicional de Rudy. Cuando Rudy tenía 8 años, su madre murió y fue enviada a la funeraria para ser incinerada. Hubo fuertes discusiones entre los adultos a su alrededor, todos por la herencia e intereses. Se quedó solo en la esquina con cara fría y sin decir una palabra. ¿Quieres caramelos? En algún momento, una niña apareció a su lado. Tenía hermosas trenzas y grandes ojos redondos, mirándolo con inocencia. Había un caramelo de leche White Rabbit descansando en silencio en su palma extendida. Rudy no la conocía, así que no quería prestarle atención. Mi papá también está ahí adentro, dijo la niña, alando el enorme horno usado para la incineración. Mamá dijo que cuando la gente muere, va a otro mundo. No, dijo Rudy rígidamente. La niña no entendió. Muerto es muerto. No hay otro mundo. Ya no tienes a tu papá. Entonces papá no volverá a verme, ¿verdad? La niña frunció un poco los labios con tristeza. Rudy sintió que era realmente malo. Cuando vio a su compa, mostrando tristeza, sintió que la pesadez en su corazón se alivió un poco instantáneamente. Parecía que la tristeza se transfería de él a los demás de forma invisible. ¿Quién es el que está en el horno por ti?, preguntó la niña de nuevo. Rudy abrió los ojos y soltó un suspiro superficial. Es mi mamá. La niña abrió los ojos muy wide y miró a Rudy. Después de un rato, se acercó a Rudy y tomó suavemente la mano de Rudy. No estés triste. Quizás mi papá y tu mamá puedan ser amigos. Incluso si están muertos, también pueden. Me enviaron a la prisión Rudy mismo cuando estaba embarazada de 3 meses. Antes de declararme culpable, le pregunté por última vez si podía evitar cargar con la culpa. ¿Estás embarazada?
Solo puedes solicitar la libertad condicional y no sufrirás demasiado. Pero Jojo es diferente. Tiene mal estado de salud. Si la condenan a prisión, morirá. Solo concíbelo como acumular buena fortuna para el bebé en tu vientre. Te prometo que cuando salgas de la prisión, me casaré contigo. Le pregunté, antes dijiste que le debía una vida a ella. ¿La he pagado ahora? Rudy asintió y dijo que me estaría agradecido el resto de su vida. Firmé la carta de confesión y me aborté antes de ir a la prisión. Más tarde, Rudy se volvió loco y me interrogó sobre qué bases me había abortado el hijo suyo. No quiero que mi hijo tenga una madre en prisión y un padre cruel. Todo lo que ha pasado, bien o mal, solo pienso que era demasiado tonta e ingenua. A partir de este momento, Rudy, estamos en paz. El día en que salí de la prisión, nadie vino a recogerme. La guardia de la prisión me acompañó hasta la puerta. Mirando la calle desierta afuera, me preguntó cómo me iría. No tenía ni un centavo en mi poder. La bolsa en mi mano contenía los pocos conjuntos de ropa que tenía, y era ligera. Así como mi vida, no tenía absolutamente ningún peso. Entorné los ojos ante la brillante luz solar afuera y sonreí. Siempre hay una forma. Aunque no tengo dinero, tengo mis pies. La guardia de la prisión dudó 2 segundos y sacó su cartera. No es necesario. Mi casa no está muy lejos de aquí. Puedo volver caminando rápidamente. Rechacé su bondad y emprendí el camino a casa con mis maletas. Había previsto que nadie vendría a recogerme cuando saliera de la prisión, así que había revisado deliberadamente el mapa antes de ir a la prisión. Tomó 2 horas y 17 minutos caminar de la prisión a mi casa. Realmente no estaba demasiado lejos. En 1 hora y media, la ciudad no había cambiado mucho. El estadio que estaba en construcción antes de ir a la prisión solo estaba a medio terminar hasta ahora. Mientras esperaba el semáforo en rojo, mis ojos se detuvieron inconscientemente en el cochecito de bebé al lado mío. La madre notó mi mirada y me dio una amable sonrisa. Así que también sonreí y le pregunté, ¿cuántos años tiene el bebé? 1 año. ¡Qué lindo! Me incliné y le hice una mueca al bebé. El bebé estaba acostado en el cochecito, agitando sus diminutos puos y haciendo algunos sonidos guturales. Cuando el semáforo se puso en verde, me enderecé y entré en la multitud abarrotada. Antes de que cayera la noche, finalmente llegué a mi casa. La vieja puerta de seguridad estaba cubierta de polvo. Encontré la llave de repuesto en el buzón de la puerta, abrí la puerta y entré. Había un retrato en el zapatero. Lo cogí, limpié el polvo con mi manga y mostré una sonrisa muy tenue. Mamá, estoy en casa. Me tomó algún tiempo reintegrarme en la sociedad. Debido a que tenía un expediente criminal por haber estado en prisión, no tuve mucha suerte al buscar un trabajo. Para ganarme la vida, encontré un trabajo de clasificación de paquetes de correo express. Después de trabajar una semana, me desmayé directamente en el almacén y mis compañeros de trabajo me llevaron al hospital. No había podido cuidarme bien después del aborto en aquel entonces, y finalmente había dado mi salud. Ya no podía aguantar ese tipo de esfuerzos como en años anteriores. Solo pude renunciar y me registré como repartidora de comida. Planeaba ahorrar dinero durante 2 años y luego considerar si abrir un pequeño negocio. En estos días, los licenciados no valen mucho. Los licenciados que han estado en prisión valen aún menos. El trabajo de repartidor de comida tampoco es fácil, pero sigue siendo mejor que el de clasificador y es relativamente libre. Creo que me queda muy bien. El ingreso el fin de semana fue bastante bueno. Había un gran pedido justo antes de mi salida del trabajo, y la tarifa de entrega era alta. Pero la distancia era un poco larga. Estimé la batería de mi scooter eléctrico, dudé un rato, pero todavía no pude soportar el hecho de renunciar a este ingreso y acepté el pedido. La Destino era un club famoso por sus altos precios. Cuando llegué al club, llamé al cliente, y él me pidió que se lo entregara directamente a la habitación privada. La caja de comida a domicilio era muy grande. Me costó aguantarla,
encontré la habitación privada y llamé a la puerta. Hola, aquí está su comida a domicilio. Por favor, firme para recibirla. Simplemente déjala aquí. La voz familiar hizo temblar mis pestañas. Silenciosamente seguí las instrucciones y coloqué la caja en la esquina. La habitación privada estaba animada, con una docena de hombres y mujeres. En la esquina había apiladas cajas de diversos bienes de lujo, y había un pastel de 3 pisos en la mesa del centro, que era exquisito y lujoso. Quería irme después de entregar la comida a domicilio, pero inesperadamente, alguien de repente me llamó. Oye, repartidora, espera un momento. Mis pasos se helaron. Hoy es mi cumpleaños. Toma un pedazo de pastel. Gracias por entregar la comida a domicilio para nosotros en plena medianoche. La mujer que estaba delante de mí tenía un rostro encantador y se extendió la mano hacia mí con una sonrisa. Se llamaba Serafina, y solía ser mi amiga. Un dolor agudo creció en mi corazón, perforando profundamente mis huesos y mi sangre, casi haciéndome incapaz de hablar. Extendí la mano para tomarlo y dije gracias con una voz ronca. Cuando me volví para irme, no noté la figura que había aparecido detrás de mí. Era demasiado tarde para esquivar cuando quería hacerlo. Solo pude mirar impotentemente mientras el pedazo de pastel golpeó el pecho de la otra persona y ensució su camisa. Rudy miró hacia abajo a su pecho pegajoso, luego a mí, y no dijo una palabra. La habitación privada se hizo silenciosa en algún momento. Alguien se regocijó y dijo, creo que esta camisa está arruinada. Una camisa que vale cientos de miles de yuan. Puedes permitírtela. Está bien. No temas. No lo hiciste intencionadamente. No te pediré que la pagues. Puedes irte. Serafina se acercó, me calmó suavemente mientras tomaba un o para limpiar la camisa de Rudy. Rudy se quedó quieto, solo me miraba. Al siguiente segundo, de repente extendió la mano y se quitó mi casco. El peinado de cualquiera no se verá bien después de llevar un casco durante mucho tiempo. La habitación privada quedó completamente en silencio, e incluso la música se detuvo. Arreglé mi cabello desordenado y extendí la mano hacia Rudy. Has visto suficiente, me puedes devolver mi casco. Eres. Aileen, estás fuera de la prisión, ¿por qué tan pronto? ¿No te condenaron a 3 años? Finalmente, alguien en la habitación privada habló. No presté atención y solo lo miré calmamente a Rudy. Aileen. Serafina vio esto y rápidamente agarró mi muñeca. ¿Por qué no me contactaste después de salir de la prisión? Tengo muchas cosas que decirte. Ignoré su comentario y solo quería recuperar mi casco de Rudy. Pero Rudy no quería soltarlo. Hice un poco más de esfuerzo y finalmente saqué lo que era mío. Si no te importa, por favor, déjame una reseña de 5 estrellas. Forcé una sonrisa en la esquina de mi boca, me puse el casco de nuevo y me fui. Aileen, no tienes nada que decir. Las palabras de Rudy me detuvieron con éxito. Volví la cabeza, mis ojos se posaron en Serafina, y dije con un tono tranquilo, Serafina, feliz cumpleaños. Ciertamente, en mi camino a casa, mi scooter eléctrico se quedó sin batería. En la tranquila madrugada, varios carros de lujo rugieron pasándome. Solo miraba cuidadosamente el camino, evitaba los huecos y me concentré en empujar el scooter. Ya era madrugada cuando llegué a casa. Me cociné un plato de fideos planos. Bajo la tenue luz amarilla de la calle afuera de la ventana, los comí en silencio en la alternancia de la luz y las sombras. Después de comer, todavía no estaba dormida, así que tomé la foto de mi madre, me senté junto a la ventana y hablé sola. Mamá, ¿estás bien en ese mundo? ¿Has recibido el dinero de papel que te quemé? ¿Has conocido a mi hijo? ¿Es lindo? Recuerda ayudarlo a encontrar una madre perfecta. La próxima vez que nazca de nuevo, no sea tan desafortunado de nacer en mi vientre de nuevo. Mamá, te extraño. Esa noche, rara vez tuve un ando con el pasado. No había soñado desde hace mucho tiempo.
Probablemente, los 1,5 años de vida en prisión habían suavizado por completo la a puntería que quedaba en mis huesos. Pensaba raramente en el pasado. La vida en prisión era muy regular. Me levantaba, trabajaba, comía y dormía a horas fijas. Al principio era muy difícil. Cada día, me sentaba en la cama, abría los ojos y contaba los segundos, esperando el amanecer. Más tarde, me acostumbré. Después de eso, ya no pensaba en nada. La gente no puede vivir demasiado despierta. Eso es demasiado doloroso. Está bien vivir de forma letárgica. No importa si no se puede sentir felicidad, siempre y cuando no seas demasiado triste. Solo que la yo en el sue, o era tan viva, con una sonrisa llena de vitalidad. Así que cuando me desperté, me sentí un poco triste, preguntándome cómo había llegado a ser lo que soy ahora. La mujer en el espejo tenía ojos sin vida. Me miré en el espejo de izquierda a derecha, tratando de forzar una sonrisa más animada. Cuando se hizo un ruido en la puerta, ni siquiera había tenido tiempo de quitar esa sonrisa forzada. Hasta que vi a Rudy parado fuera de la puerta, mi sonrisa se heló por completo. Rudy vio que no respondía y tuvo que hablar por iniciativa propia. ¿No me vas a invitar a entrar? Probablemente no. Mantuve el pomo de la puerta y le pregunté, ¿qué pasa? Dámelo una tarjeta de presentación, llámale a esta persona. Él te arreglará un trabajo. Gracias por tu bondad, pero no es necesario. Él rió, como si despreciara mi conducta de insistir en mi autoestima. Aileen, no abuses de la suerte.